Entonces, en el artículo de Marta Querol es muy interesante porque ella lanzó una pregunta por redes que era qué 4 últimos libros había leído la gente, sus contactos, y entonces respondieron personas en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ella, ella hizo ya un estudio en 2013 y ha vuelto a sacar datos, ahora mismo datos. O sea, eso es un artículo que está basado en datos. Entonces, de las 4 últimas lecturas de hombres y mujeres que han participado, yo participé, sin saber en qué participaba, yo lo dije. La participación entre hombres y mujeres ha sido prácticamente la misma. Las mujeres leemos 50% libros escritos por hombres, más o menos 50% libros escritos por mujeres. El porcentaje de libros leídos por hombres y escritos por hombres es como del 70%, y hombres que leen a mujeres, autoras, es un 30%. Sí que es verdad que admite todo tipo de género. Yo soy lectora de todo tipo de género, o sea, no especifica géneros, pero me parecía un dato bastante interesante. Y yo creo que tiene un poco esta relación que os decía de quiero leer una historia sobre mujeres o una historia de mujeres en cierto tipo de lector. ¿Vale? Tampoco quiero generalizar, pero bueno, que sí que lo hay. Y hay otro dato del artículo de Marta que también me llamó mucho la atención. Y había hecho un análisis de obras inscritas en la propiedad intelectual. ¿Vale? Si eran inscritas por hombres o mujeres. Entonces hay muchas novelas escritas en la propiedad intelectual por mujeres, pero publicadas que lleguen a las librerías, hay un tanto por ciento mayor de obras escritas por hombres. Ese es el estudio y este está el artículo, y lo podéis buscar por redes porque me parece súper interesante. Entonces yo ahí os dejo todos esos datos para debatir con mi experiencia, nada, con estas 3 cosillas que os he contado de experiencia propia, y ya podéis contármelo, vuestra visión y vuestra opinión y vuestras particularidades. Gracias. Olga tiene levantada la mano. ¿Qué querías decir, Olga, por favor? Sobre si existe la visión femenina en la novela. Por favor, acércate un poco más al micrófono, Olga. Perdón, que se me olvida. Nada. Sobre tu pregunta, si existe una visión femenina en la novela, yo creo que la visión femenina ha existido siempre. Tenemos mujeres tan importantes como Emilia Pardo Bazán. Veréis, yo por mi novela, por Entre vinos hablados, que transcurre entre los años 20 y 40 del siglo XX, he hecho y he podido documentarme y estudiar bastante a las mujeres del sufragismo activo, y creo que sí existía esa mirada femenina. Lo que pasa que, veréis, en estos días que se habla tanto, y que luego a lo mejor se olvida un poco, pero bueno, estos días que se habla tanto de mujeres, hay estudios también, no puedo deciros estadísticas porque no lo recuerdo, pero hay estudios que la mujer asume el rol femenino y que directamente renuncia a lo mejor a su trabajo y tal. Quizá por eso haya más escritores hombres, pero no lo sé si ese es el problema, y a lo mejor ahí radica la búsqueda de la solución, pero hay una cosa. Yo creo que gente que dice estoy harto de leer novelas de mujeres, es que ni siquiera deberíamos, vamos, es que ni merece la pena qué es lo que ha leído. A mí no me interesa ese tipo en absoluto, como decías tú, Nieves, porque desde luego es tremendo que digan eso. Pero creo que siempre ha existido, en la visión femenina, ha existido mujeres, tenemos, como os he dicho, el caso de Emilia Pardo Bazán, pero también ha habido hombres con una visión femenina muy buena. Y si no, yo que siempre hablo de Galdós, que me gusta tantísimo, tenemos ahí a Fortunata Jacinta. Si él se caracteriza por algo es por esa visión femenina que ha tenido siempre y esa manera de contar los sentimientos de las mujeres. Yo creo que en Fortunata Jacinta tenemos una obra buenísima, aunque no esté escrita por un hombre, pero sí tenemos cómo son las mujeres.
Si existe o no, creo que sí, sí que existe esa visión. Lo que pasa es que a lo mejor tendríamos que enfocar más el punto de mira en esa visión. Creo que sí. Gracias, Olga. María, por favor, abre el micrófono. Que además, María, creo que tu última protagonista es una periodista, ¿no? Sí, una literata. Una O bueno, literata. periodista, sí, porque eran las mujeres de aquella época de la segunda mitad del siglo XIX. Yo creo que, a ver, es un poco ese debate si existe una narrativa femenina, si existe una mirada femenina, que al final, por etiquetas, yo acepto las etiquetas porque al final en este mundo del marketing y tal, todo lo etiquetan como también para vender a lo mejor o lo que sea. Lo que no me gusta es que esa etiqueta femenina sirva como para discriminar o para darle una pátina de sensiblería a las novelas, que al final también en muchos casos lo que vienen a decir es eso, ¿no? Entonces sí que creo que existe una mirada femenina y una narrativa con esa mirada, pero no es ni mejor ni peor, por supuesto, que la de los hombres. Y respecto al tema que mencionaba Nieves, hay un en Siri Usbeth, la escritora, en la novela, en el libro, perdón, que es un ensayo Mujer que mira a los hombres, que miran a las mujeres, hay un capítulo que es muy interesante que habla sobre los lectores, las lectoras, etc. Y habla sobre un estudio que también hizo Goodreads sobre sus lectoras o los hábitos de lectura dentro de Goodreads. Y decía que se desprendía del estudio que el 80% de los libros escritos por mujeres los leían mujeres, mientras que las mujeres como lectoras, efectivamente, como dice Nieves, leían el 50% libros escritos por hombres y el 50% libros escritos por mujeres. Nosotras no distinguimos. Yo creo que nadie se cuestiona si va a leer un libro que sea de un hombre o de una mujer. Yo creo que nos gusta la temática o nos apetece leer el libro y lo leemos. Sin embargo, yo tengo esa percepción, que a lo mejor me equivoco, pero sí que lo creo, que los hombres cuando ven un título, ya sea de novela histórica, ya sea de novela lo que sea, incluso también policíaca, escrito por una mujer, se lo piensan o directamente, en cierto modo, critican o discriminan un poco, porque no entran a leerla con la misma apertura de mente, por así decirlo, que las novelas escritas por hombres, ¿no? Y aunque son magníficos escritores, igual los escritores de novela histórica, hombres que mujeres, a mí hay una cosa que me sorprende, que es que incluso en las propias mujeres que cuestionan, o sea, que hablan sobre novelas que han leído, cuando escribe un hombre una novela cuya protagonista es mujer, Santiago Posteguillo, todas estas, pues la leen hombres, mujeres y todo el mundo. O sea, lo que te atrae es la novela histórica o es la historia, lo que sea. En el momento en que una mujer publica una novela histórica con protagonista femenino, ya es una novela femenina o ya es una novela con esa etiqueta más de mirada femenina o histórica femenina o emociones femeninas, ¿no? Y no se lee lo mismo, los hombres no la leen, les cuesta más leerla. Entonces, yo solamente quería dejar ahí esos datos. Por un lado, lo de Goodreads, que viene a confirmar lo que ha mencionado Nieves, y luego mi percepción cuando me encuentro con estos autores que son buenísimos y que no tengo nada contra ellos, pero que parece como que convocan a hombres y mujeres por igual, pero cuando es una mujer ya la cosa cambia y ya está. Antes de dar la palabra a Emma, dejarme comentar una cosa. Yo no miro quién es el autor. Yo leo la reseña y a partir de ahí escojo y elijo. Y puedo decir lo siguiente. Aquí está Nieves, aquí está Begoña, aquí está Sandra, aquí está Olga y aquí está Mercedes, que tienen unos personajes duros, complicados, difíciles y con que cualquier hombre posiblemente no llegaría a los límites que llegan ellas en
en la descripción. Por lo tanto, me parece de una estrechez de miras muy grandes el que alguien sea capaz de escoger una novela por el género del autor, cuando realmente bueno, a las pruebas me remito y a lo que hay en las novelas de cada una de vosotras. De Inma no he leído nada y de ti, María, todavía tampoco he leído nada, pero del resto que he leído hay dureza, hay algo que a mí no me da por pensar que estén escritas por mujeres, al contrario, me da la idea de que están escritas por magníficos autores. Emma, por favor, cuando quieras. Gracias, Ramón. Bueno, yo quería comentaros, yo estoy de acuerdo con Olga en lo que dice de que hay una mirada femenina, definamos femenina como a lo mejor centrarte en determinados tipos de comportamientos o en la cara B de las cosas que no se cuentan a lo mejor de primeras en una novela histórica que te habla de acción, de batalla y deja a lo mejor otras cosas más de lado, pero esa novela, esa visión no tiene por qué llevarla a cabo o escribirla a una mujer, ¿no? Pues como el caso de Fortunata y Jacinta. Yo estoy bastante de acuerdo con esa visión. Luego, es cierto que yo, por ejemplo, a lo largo de mi trayectoria sí me he encontrado con lo que dice María, o sea, cosas, yo recuerdo la novela, yo tengo 4 novelas publicadas, en la anterior, Ponte en mi piel, la editorial la sacó como la verdadera historia de La Bella y la Bestia. Yo entiendo que era un reclamo publicitario, pero yo, desde el cariño absoluto, a mi editorial no sé si acertaron, porque la gente no la percibió como una novela histórica, sino como una novela romántica, y nada más lejos de la realidad. Es una novela histórica porque es la historia real de la bestia, ¿no? de un niño que existió, que fue llevado a la corte del rey de Francia y demás. Y sin embargo, la percepción que se tenía era de que era una historia romántica. El romanticismo, en cuanto aparece, ahí estoy con Nieves, en cuanto aparece en una novela escrita por una mujer, parece que gana un peso increíble, aunque si tú lo pones en una balanza con una historia romántica en la novela de un hombre, a lo mejor ocupa lo mismo, o menos, o más, pero esa parte de la historia dentro de una trama más grande es una parte, pero parece que cuando lo hace una mujer, o por lo menos yo me lo he encontrado así, es como que, bueno, esa es la parte femenina. Por una parte te encuentras con que hay gente, yo me he encontrado, que me han dicho, bueno, dan menos peso a las batallas y vamos a impulsar la historia femenina. Yo, menos peso a las batallas, pero si es San Quintín, pero si es la batalla de San Quintín, ¿cómo no le voy a dar peso yo a esto? Y si es, no, porque esto lo van a leer, no sé cuántos % de las lectoras son mujeres y tal. No, pues las mujeres también les interesará saber qué pasó en la batalla de San Quintín y que no lo pasemos por alto y que no un personaje le diga a otro, uy, hemos perdido la guerra. O sea, me parece como completamente absurdo tener ese planteamiento, ¿no? Y luego es cierto, por ejemplo, que yo me he encontrado con situaciones, hubo un periodista con este libro, con Ponte en mi piel, en el que me preguntó que si no había tratado de alguna manera de aprovechar el empuje que estaba teniendo la causa femenina de alguna manera para darle una relevancia a mujeres en la historia que no se sabía si habían tenido. Claro, estábamos hablando de María Luisa de Saboya, estábamos hablando de Catalina de Medici, estábamos hablando de personajes históricos que habían tenido mucha relevancia, que habían sido regentes, que se habían deshecho de rivales, o sea, gente que ya había tenido mucho peso histórico. Yo creo que esa pregunta no se la hubieran hecho a un autor. Sinceramente, lo creo, desde mi experiencia. Yo creo que a un autor no le habían preguntado, ¿tú has sacado a este personaje femenino a flote? Bueno, pues infórmate históricamente de la importancia que tuvo este personaje femenino que yo he rescatado aquí, pero vamos, que no me lo he inventado, ni he tenido que bucear mucho. Es un personaje que está en los libros de historia. Y curiosamente también me ha pasado una cosa que creo que decía Nieves, y es que me he encontrado con personas que me han preguntado si odio a los hombres por el tratamiento que doy a un personaje masculino en El último árbol del paraíso, y me he encontrado con mujeres que me han dicho que mis mujeres representadas en El árbol del paraíso son mujeres bueno, pues muy sumisas, es que claro, es que la envías a un convento, bueno, ya claro, es que estamos en el siglo XVII, y esta muchacha es una chica que es bastarda, que es mestiza, que está en una familia de prestado y que para ella el convento es una salvación, independientemente de nuestras creencias políticas, religiosas y nuestro presente, ¿no? Entonces,
cuando en una novela, de igual manera, alguien piensa que no estás tratando a los hombres con justicia o que no estás tratando a las mujeres con justicia, pues alguno de los dos se está equivocando. A lo mejor se están equivocando, a lo mejor se están equivocando los dos. No lo sé, me resulta curioso porque yo sí que me he encontrado, sobre todo en entrevistas, con opiniones por parte de esta persona que te está, de una persona que se ha leído la novela, o por lo menos parte de la novela, 21 horas. que yo creo que están teniendo unas consideraciones que no estoy segura de que tuvieran en el caso de que el autor fuera un hombre. Esto es desde mi experiencia, ¿eh? No sé qué opináis. Otra de las preguntas que lanza Emma, y se la dirijo a Begoña y a Sandra, porque son las que escriben más atrás en el tiempo, es: ¿se corre el riesgo de pretender hacer un revisionismo y otorgar a la mujer un papel que en determinados momentos de la historia estuvo reservado a unos pocos privilegiados? ¿Qué opináis? Hay un revisionismo cuando vosotras escribís con respecto al papel de la mujer en vuestras novelas del siglo XVI y del siglo XVII. Bueno, en mi caso, yo creo, bueno, en primer lugar, si tenemos en cuenta que todos los cronistas e historiadores han sido varones a lo largo de toda la historia y salvo a partir del siglo XX prácticamente no se ha tenido en cuenta a la mujer, excepto reinas, etcétera, pues está bastante claro. O sea, es difícil el camino que nos estamos abriendo las mujeres escritores, sobre todo de novela histórica, para poder resaltar el momento histórico. Es evidente que hay mujeres que en ese momento tuvieron mucho éxito, pero sin embargo no se han descubierto hasta ahora porque, como digo, la única relevancia se le daba a los varones. Entonces, podemos casos como, por ejemplo, no sé, Sofonisba Anguissola, o sea, tenemos una pintora, la más importante, la de mayor éxito en el Renacimiento, que hasta hace 4 días todos conocemos en el Museo del Prado, porque lo hemos visto además en Internet, el famoso retrato de Felipe II, y resulta que lo pintó ella, no es de Sánchez Coello. Entonces, hasta ahora no se le ha dado importancia. ¿Por qué? Porque ni siquiera se conocía, ya que no firmaban los cuadros. Entonces, ¿qué es lo que intento yo hacer en mis novelas? Tengo que situar al personaje en el momento histórico y valorarlo con la visión que tenían entonces en la época y adaptarlo. No puedo ahora hablar de reivindicaciones porque en aquella época ni se lo planteaban. Lo que pasa que sí, que trabajaban de forma muy natural y a la hora de la verdad, pues Sofonisba consiguió ser la pionera a la hora de que las mujeres pudieran pintar, o sea, dedicarse al arte. Y claro, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí que hacemos, se tiene que revisar el papel de la mujer y no dejarla aparcada, pero tampoco podemos extrapolar el pensamiento del siglo XXI al siglo XVI. Entonces, es evidente que yo intento ser absolutamente objetiva con el momento histórico y le doy la preponderancia que en aquel momento tenía la mujer, pero no la exacerbo con la finalidad de reivindicar derechos del siglo XXI porque no tendrían absolutamente ningún sentido. Entonces, yo también soy partidaria de que para mí una novela, cuando la leo, no quiero descubrir si es un autor o es una autora la que está escribiendo la novela. Yo cuando leo una novela histórica, que es en general lo que escribo, quiero penetrar en la historia, introducirme y disfrutar de un momento histórico que no tenga nada que ver, que no quiero ver reflejado al autor dentro de la trama. Entonces, eso creo que es lo más difícil. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa del último... bueno, hace pocos meses participé en un concurso como jurado de un concurso literario importante y, claro, empiezas a leer novelas y, por supuesto, van con seudónimo y, concretamente, cuando nos reunimos el jurado, todos estábamos de acuerdo que una en concreto la había escrito una mujer y una en concreto la había escrito un hombre. Entonces, sí que hay diferencia, sí que hay una visión, pero a mí eso no me gusta. O sea, yo quiero leer una novela y no saber que detrás hay un hombre o hay una mujer. Hay que ser objetivo y intentar escribir, evidentemente, una buena historia. No quiero, porque quiero dar paso a
a más. Bueno, y antes no te he saludado, Ramón, porque como nos vemos casi todos los días en las redes, pero Sí, sí. muchas gracias por haber organizado o por lo menos dirigido este encuentro. Cierro el micro y te paso a ti, Sandra, para que nos cuentes tú también tu experiencia. Adelante, Sandra. Gracias, Begoña. Bueno, a ver, a mí me pasa un poco lo mismo. Sandra, el micrófono, ¿estás muy lejos? A ver. ¿Ya? A ver, ahora. Sí. ¿Ya? ¿No? 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 Ahora sí. ¿Ahora? ¿Me oís? Sí, sí, sí. Ay, normal. Bueno, a ver, yo esto de definir si un libro lo ha escrito un hombre o una mujer, la verdad es que me sorprende muchísimo porque es una cuestión que es que yo jamás me he planteado. Yo me cojo, mis lecturas son de toda la vida novela histórica. Entonces yo simplemente cojo un libro, veo ahora como en el grupo de novela histórica hay muchísimas reseñas, tenemos esa suerte de que es un grupo tan participativo, tenemos además las reseñas de todo el grupo, tenemos las reseñas de Ramón, que es que no hay reseña que yo me lea de Ramón.